hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos. Los invito a que abramos nuestros corazones para recibir la vivificante palabra de Dios. Así que estemos atentos, quitemos distracciones y recibamos este mensaje que con mucho amor nos prepararon este domingo. Bienvenidos. Hola, bienvenidos nuevamente. Es un gusto poder comunicarnos por este medio y hoy tenemos la gran oportunidad de estudiar esta nueva bienaventuranza, Mateo 5:6. Te recomiendo que si tienes tú las escrituras las abras y por favor es un verso muy corto, pero es un verso con una gran enseñanza donde tú y yo vamos a aprender y vamos a ver cuál es el camino hacia el reino, hacia el verdadero reino, hacia los verdaderos valores y por supuesto, en el camino del reino y hacia el reino hay una necesidad inherente de justicia. ¿Cuántos de nosotros no anhelamos justicia? ¿Cuántos no queremos justicia? Dice Mateo capítulo 5, verso 6 a la letra: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Oramos? Dios, gracias por esta tu palabra. Te pedimos que nos hables, que seas tú, Señor, que sea tu Espíritu Santo, que nos dé un mensaje. Háblanos de acuerdo a nuestra necesidad, Señor, que sin duda alguna es de acuerdo a tu voluntad, Padre. Manifiesta en esta hora, Señor, y permite que tengamos todos los sentidos enfocados en ti para poder aprender y tener el deseo, Señor, de meditar en tu palabra. Lo pedimos y agradecemos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, este camino, porque así es el camino, este camino hacia el reino es así. No debemos de perder el contexto que el escritor Mateo nos presenta. Te recuerdo que Mateo era un contador y presenta a Jesús como rey. Es por eso que a algunos les costó entender esto y en nuestros tiempos también les cuesta trabajo entender este valor o este reino. Porque para entrar a este reino hay que ser pobres en espíritu, es decir, tenemos que reconocer nuestra necesidad inminente de Dios. También tenemos que lamentar nuestras fallas, nuestro pecado, tenemos que ser mansos, tenemos que ser humildes y tenemos que reconocer que una persona orgullosa no puede entrar y no puede disfrutar este reino. El orgullo le impide. La vanidad, la falta de reconocimiento en cuanto a sus necesidades y en cuanto a sus debilidades le impide disfrutarlo e incluso entrar, ya que una persona orgullosa se le complica. En realidad tú y yo podemos ubicarnos en este pasaje. Espero que tú y yo no tengamos que trabajar con el orgullo, pues lo tenemos que hacer. Hoy es el día. Pero podemos trabajar porque también tú y yo tenemos necesidades. Tenemos necesidades que cubrir. Tenemos, pues, una necesidad de justicia inherente en nuestra vida, porque todos hemos pasado por alguna injusticia. Han cometido algún atropello en tu vida y en mi vida. En el pasado, tal vez te acusaron de algo que no hiciste. O probablemente de niño o de adolescente te ejercieron, o ya de adulto, alguna disciplina la cual no merecías, injusta. Seguramente algunos políticos, algunos policías, mucha gente con poder puede abusar del mismo, de su posición jerárquica, para ejercer una justicia de acuerdo a sus parámetros. Tal vez como ellos creen o como a ellos les conviene. O como ellos incluso en ignorancia pueden pensar que es justo. Pero en realidad la justicia de Dios es diferente a la del ser humano. No se trata de solo una mala interpretación de lo que es la justicia. Porque aunque todos pasamos por injusticias legales, morales, económicas, incluso emocionales. Podemos decir que en nuestro país hay una mala distribución de las riquezas. Podemos decir que en algunos casos hay abuso de poder. Y esto no se podría tapar el sol con un dedo. Pero no se trata únicamente de la impartición de la justicia terrenal o de las injusticias legales, morales o económicas que podemos pasar tú y yo. Esto es una necesidad del ser humano. En el contexto palpante en el que se escribe,
Es urgente la necesidad de justicia. Invito a que analicemos tú y yo este pasaje de Mateo y que nos metamos profundamente para entenderlo mejor, para poder sacar la aplicación, para poder sacar la enseñanza y tú y yo disfrutar y entender. Porque el camino hacia el reino, el camino de los discípulos de Jesús, así es. El camino no es la justicia del hombre. La gente que en aquel tiempo recibió el mensaje sentía que las leyes justificaban sus acciones o justificaban su vida para poder entrar al reino de Dios. Pensaron incluso que no necesitaban de Jesús. Creían que estaban haciendo lo correcto. Creo que más que no entender, no quisieron entender y tomar la bendición de este reino. Se creían autosuficientes. Y esto de la autosuficiencia no es únicamente en los tiempos de Jesús, no es únicamente en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, es también ahora en nuestros tiempos. Hay gente que piensa que tiene la verdad absoluta o que puede creer con derecho de criticar o juzgar a los demás sin que nadie lo haga por sus acciones. La justicia del hombre no es perfecta. La justicia del hombre es equívoca. Incluso el ser humano se puede preocupar más por la misma naturaleza, que no está mal preocuparnos por los incendios, por el que no se siembren árboles, el que se acabe con la naturaleza, con la biodiversidad, o por la muerte inhumana de los animales. Inhumana, es decir, sin tener un sentido de responsabilidad sobre ellos. Bueno, y podemos afanarnos en esto y no preocuparnos por la vida del ser humano, por nuestro prójimo, por la gente que está por nacer. Incluso nos podemos sentir tan buenos, tan intelectuales, incluso hasta tan religiosos, que pensamos que somos los únicos buenos que quedan en el mundo. O somos los únicos que podemos ejercer justicia o podemos ser jueces. Se nos olvida o no tomamos en cuenta que el ego nos ciega para ver que nuestra justicia es limitada, nuestro pensamiento es limitado. Nos equivocamos. En el Antiguo Testamento quisieron hacer rey a un juez. Gedeón, después de ganar una gran batalla, lo querían hacer rey. Pero él contestó sabiamente, no reinaré yo, ni mi hijo reinará sobre ustedes. Es Dios quien va a reinar sobre ustedes. Es hermoso cuando el ser humano reconoce esta jerarquía de Dios y reconoce que Él puede hacerlo mejor que nosotros. Cuando tenemos esa necesidad de Dios, de su justicia, de su intervención en nuestra vida, podemos denotar que en el siguiente punto lo vamos a ver a profundidad. ¿De qué se trata? Es esto de tener sed y hambre de justicia. El salmista sabía lo que era tener hambre del Señor. Cuando él se refería, aunque su padre y su madre lo dejaran, aún con eso, Dios lo iba a recoger, Dios lo iba a ayudar, Dios lo iba a salvar, Dios iba a ejercer justicia divina sobre él. Jamás pongamos la justicia del ser humano sobre la justicia de Dios. No se puede comparar. Amós 5:24 dice, pero corra el juicio como las aguas y la justicia como el impetuoso arroyo. Aquí vemos una denotación de el anhelo de la justicia de Dios. Ese hermoso deseo de la justicia de Dios, pero podemos preguntarnos, en realidad el ser humano tiene hambre y sed de justicia. Tú y yo anhelamos la justicia de Dios o anhelamos la justicia propia. Te recuerdo que antes se medía ojo por ojo, diente por diente. Yo me encargo de eso. Yo me encargo de él, no te preocupes. ¿Sabes? Jeremías capítulo 2, verso 13 dice, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Tengamos cuidado.
de no ser ególatras, de no creernos autosuficientes. Tengamos cuidado de no esperar la justicia equivocada, de no confundir la justicia del hombre con la justicia de Dios. Tengamos cuidado de enfocarnos y de no perder de vista que el hombre y su justicia se llega a equivocar. Y para entender esta hambre y sed de justicia, tenemos que reconocer que no es el hombre quien imparte justicia, no es el gobierno, no es ninguna religión, porque el camino no es la justicia de la religión. En el punto anterior decíamos ni del hombre ni del gobierno. Esta necesidad palpante a la que se refiere Jesús de hambre y sed es una necesidad que no te quiero decir que sobrepasa nuestro entendimiento, pero que en realidad no hemos tenido el tipo de hambre o el tipo de sed a la que se refiere. El escritor James Bond narra en su libro La Última Cruzada el sentir de un militar, del mayor B. Gilbert. Estaban en el desierto de Palestina y les dolía la cabeza porque tenían sed, porque no habían bebido agua. Y describe que los ojos se le pusieron rojos como sangre, nublados. Se empezó a hinchar su lengua, los labios se le pusieron morados, después negros, violeta, y dice textualmente que después le estallaron los labios. Y sigue describiendo esta situación en la cual vivieron porque no habían tomado agua, tenían mucha sed. Después cuando encuentran el agua, ¿sabes? Es una descripción glorificada. Y dice el autor que tuvieron un gran aprendizaje y recordaron acerca de las escrituras de la Biblia. ¿Sabes? Esta sed y esta hambre es esta sed y esta hambre que mata a gente en el África, en la India, incluso en algunos lugares de América Latina. El cuerpo no puede vivir más de 3, 4 días sin agua. El cuerpo necesita alimento para vivir. Y cuando tenemos esa necesidad y han pasado las horas, los días, podemos entender esta hambre y esta sed. Podríamos decir que es apasionada, desesperada, y podemos comprender esta bienaventuranza desde otro punto de vista muy diferente. Porque esta bienaventuranza se entreteje con las demás, con las anteriores. Tenemos que reconocer que tú y yo estamos en la bancarrota. Sin Dios, el ser humano no es nada. Está perdido. No podemos ayudarnos a nosotros mismos, aunque creamos que podemos. Esto nos lleva a la frustración, a la desesperación, nos lleva incluso al llanto. Pero este llanto, cuando lo enfocamos en el lugar adecuado, también nos lleva al consuelo, a los brazos del Señor. Nos lleva a reconocer nuestra naturaleza, nuestra imperfección, y nos lleva a reconocer a un gran, excelente, perfecto Creador, lleno de amor y de verdad. Nuestra misma falta de verdad, al reconocer esto, nos dirige a aprender del Maestro, a pedirle que dirija nuestros pasos, que nos enseñe a disfrutar de esta vida en abundancia que Él ofrece, que nos enseñe a ser mansos y humildes, como lo fue su Hijo Cristo Jesús. Nos lleva a reconocer la justicia perfecta de la que hablamos por obviedad, que esta no está en la religión, en ninguna religión. No está en el poder legislativo, judicial, no está en ningún poder, en ningún gobierno mundial. La verdad y la justicia no está en los países con menos corrupción, o con mayor índice de satisfacción o de alegría. No es así. O donde se reparten bien las riquezas. Aunque mudemos nuestro cuerpo, nuestro ser a un lugar físico, o te cambies de religión, ¿sabes? No vas a encontrar la justicia perfecta, porque la justicia perfecta de la que habla Jesús es la justicia impartida por el Creador de los cielos y del universo. Dejemos de esperar cambios en el gobierno. Digo, que no tendremos que buscar y pujar por tener mejores leyes y mejor posición y mejor distribución de la riqueza. Hay que hacerlo. Pero de eso no depende nuestra felicidad. La verdadera felicidad, el verdadero gozo, no depende de eso. Dejemos de poner los ojos y el corazón en lugares inadecuados. Dice Oseas capítulo 6, verso 6.
porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. El hombre se puede confundir. ¿Qué es lo que debe hacer en la vida? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su objetivo? Es fácil autojustificarse. En ocasiones tratamos de tener o de obtener lo que no debemos o no podemos. No podemos ganarnos la salvación, no podemos ganarnos la vida eterna, pero sí tenemos que valorarla. Pero tenemos que reconocer que no es por nuestros méritos propios. Simplemente no podemos obtenerla por nosotros mismos. Dejemos de soñar un cambio de gobierno, de país. Si hubiera nacido en otro lugar, perdón, ni siquiera un cambio de religión puede darte la paz y la justicia que únicamente Dios puede dar. La verdadera y absoluta justicia, la justicia perfecta, no está en el hombre, no está en la religión, no está en la política, no está en el gobierno, únicamente está en Dios. Y los puntos anteriores decíamos, el camino de la justicia no está en el hombre, el camino de la justicia no está en el gobierno, no está en la religión, pero en este tercer punto podemos ver como el camino de la justicia, la verdadera sed y hambre de justicia, lo vemos en el único camino que existe, verdadero, hacia el hombre. Jesús es el camino, Él es el camino. Así es el camino que Él marca para sus discípulos. Jesús dejó muy claro diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el camino a la felicidad, al perdón, a la justicia, al amor. En fin, a todo lo bueno que podamos tener y obtener. Pero la pregunta es, ¿tienes hambre y sed de este Dios vivo? Es curioso, pero cuando Jesús le dijo a la mujer samaritana que le diera de beber agua y después le dijo, si supieras quién te pide de beber agua, tú le pedirías a él y jamás vas a tener sed, ¿sabes? Y ella se remitió inmediatamente tal vez a pensar en que no iba a cargar esas cubetas en sus hombros de agua o tal vez en el esfuerzo físico. Seguramente ella sabía lo que era tener un poco de sed cuando tal vez no podía ir por agua y tenía días sin beber agua. Pero era una sed diferente, una sed que todo ser humano la tiene palpante en su corazón, pero a veces no la reconoce. Jesús le dijo, si tú me pidieras de beber agua, si tú supieras quién te pide de beber agua, tú le pedirías a él y jamás tendrías sed, ¿sabes? Es difícil de entender y es difícil de explicar, pero Jesús te da saciedad de vida, te sacia. Decía el salmista en el Salmo 23, mi copa está rebosando, ¿sabes? A tope, a tope. Cuando tenemos contacto con Dios, Él sacia nuestras necesidades, Él nos da vida y vida en abundancia. Pero ¿sabes algo? Seguimos anhelando su presencia. Cada mañana queremos ver su gracia y su nueva misericordia y sus nuevas bendiciones para tu vida y para mi vida. Es decir, aunque ya estamos saciados de nuestra sed, reconocemos que siempre vamos a necesitar de Dios, que siempre queremos estar junto a Dios, que nos es necesario estar del lado de Dios, caminar con Dios. A veces es difícil de explicar, como te decía, pero a mí me encanta comer, no sé a ti. Me encantan los cortes, me encanta el tibón, el ribeye, la picaña me fascina, es una carne muy suave, muy jugosa, muy rica, ya me dio hambre, me perdonarás. De olerlo, el asado, de oler la carne al carbón o en las brasas, ¿sabes? Al ingerirla me siento satisfecho y como y como y como y sabes que estoy satisfecho. Pero al ver la carne, cómo se cose y al ver más carne, ¿sabes qué sucede? Quiero más, quiero más. Tal vez soy medio glotón, pero también me gusta el pay de dátil y el pay de higo. Y pasa lo mismo. ¿Sabes qué? Necesito un café fuerte, sin azúcar, porque quiero comer más, más postre, porque me encanta disfrutarlo. Mi lengua se siente satisfecha, mi paladar se siente satisfecho, pero quiero más, ¿sabes? Estas comparaciones ligeras en cuanto a los alimentos, tal vez nos puede dar una idea
de lo que es estar en la presencia de Dios, de lo que es sentir su paz y su justicia, de lo que es sentirnos satisfechos por Él. Cuando vamos a Él con la necesidad de justicia, cuando en realidad tenemos hambre y sed de Él, vamos a que Él nos sacie y Él nos va a saciar. Pero, ¿sabes? Viene una nueva necesidad, estar junto a Él, porque no queremos perdernos sus bendiciones, no queremos perdernos la paz que Él da, no podemos perder el crecimiento que Él va dando a nuestro corazón, a nuestro carácter, cómo su espíritu se va creciendo en cada uno de nosotros, nos va haciendo personas mejores, cómo podemos observar mejor su palabra y aprender. Y si somos sensatos, cuando dejamos que Él nos sacie, únicamente deseamos estar en su presencia. Deseamos más de esta justicia de la que hablábamos. Pablo, en Filipenses capítulo 1, verso 9, decía, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Sabes? Por mucho que tú y yo amemos, necesitamos amar más. Por mucho que tú y yo oremos, deberíamos de orar más. No importa cuán obedientes seamos, deberíamos de obedecer más. No importa cuánto pensemos como Cristo, deberíamos de pensar más como Cristo. De esto se trata esta bienaventuranza. De esto se trata ser Macario, Ashar. Los que tienen hambre y sed de justicia. Los que realmente reconocen esa necesidad de la intervención divina en su vida. ¿Sabes? Somos transformados, somos cambiados, somos saciados. Y podemos decir, como el salmista en el Salmo 23, mi copa está rebosando. El Señor sirve un banquete para que yo me sacie. Y la gente se va a dar cuenta. Incluso, dice el Salmo 23, mis enemigos, enfrente de mis enemigos. Dice el Salmo 42, verso 1 y verso 2, como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Wow, ¿te puedes imaginar? El bramar de los ciervos, el sentir con desesperación, por fin tengo agua. Eso es entender la sed. El salmista describía muy bien esa necesidad personal de tener una saciedad en Dios, de meterse en la presencia de Dios, de reconocer que hace falta en nuestra vida, de incluirnos en su reino, porque Él nos ofrece, nos viene a invitar, pero tenemos que tener esa necesidad, tenemos que tener hambre y sed de justicia para decir como el salmista, como el siervo brama por las corrientes de agua, así clama, oh Dios, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Wow. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Pero en realidad tu alma y mi alma tienen sed del Dios vivo. Porque tal vez si no reconocemos nuestra sed, va a ser difícil que Él nos sacie, o que vayamos a Él, o que vayamos con la desesperación, con la prioridad adecuada, en el momento adecuado. El Salmo 63 dice, Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Nuevamente se refiere a la sed espiritual. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. El salmista, y espero que tú y yo podamos reconocer que la única saciedad en la vida, la única plenitud en la vida, el único contentamiento en la vida lo da Dios. La saciedad solo se encuentra en Dios. El camino, así es. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Siempre que Dios nos habla, nos desafía a algo. La necesidad de la justicia del reino debe ser constante e incondicional. Constante e incondicional. No podemos decir, hoy sí tengo ganas de Dios y mañana no. No podemos decir,
Si Dios no hace esto, me alejo de Él, lo dejo de buscar. O como Dios ya me dio lo que yo quería, ¿sabes qué? Pues eso es para los religiosos. Yo tomo una distancia con Él o lo hago a mi manera. La gente a veces confunde a Dios con un genio de la lámpara o con una hada madrina, queriendo únicamente que satisfaga sus derechos. Y si no es así, sus deseos, que ellos piensan que son derechos, pero si Él no cumple sus deseos, ¿sabes? La gente es inconstante, no tiene compromiso, o de plano se aleja de Dios. Esta historia es muy conocida. Alguna vez se acercó un joven rico a Jesús, aparentemente deseando saber cómo se podía entrar al reino de Dios, pero en realidad no estaba dispuesto a dejar que Dios gobernara su corazón. No estaba dispuesto a darle el primer lugar en su vida. No estaba dispuesto a dejar la materia, sus posesiones. Y podemos ver cómo su hambre no era tanta o no era sincera. De hecho, podemos decir que era un hambre condicional e inconstante. ¿Sabes? Cuando Jesús le dijo qué es lo que tenía que hacer y él dijo que lo había hecho, que desde niño lo hacía. Y cuando Dios únicamente le dijo, pues vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Sabes? Tocó el clavo, tocó el punto. Ese era su problema. Amaba más a las riquezas que a Dios. Amaba más a las riquezas que al ser humano. No disfrutaba ayudar a los demás. Su cabeza y su corazón no estaban en el verdadero reino. Tenía un reino de la autosuficiencia, un reino basado en la materia y en el poder. Pero sabes, cuando tú y yo tenemos una verdadera hambre de sed y de justicia, tú y yo vamos a ser saciados. Tengamos cuidado de estar comprometidos con Dios, de ser constantes con Dios, de ser incondicionales de Dios. Porque sabes, Dios es un Dios fiel. Él es un Dios incondicional. Nos ama a pesar de cómo somos. Y a pesar de cómo somos, nos dice, vengan a mí, que están trabajados y turbados. Vengan a mí los que tengan hambre y sed de justicia, que yo los voy a saciar. Hoy es el buen día para no únicamente meditar, sino para ir al Señor y dejar que Él nos sacie. Seguramente hay vacíos en el corazón, hay debilidades, hay heridas en nuestros corazones, hay necesidades. Probablemente tú como yo podemos estar palpando esta verdadera sed y hambre de justicia. Hoy es el momento de refugiarnos en Dios, de dejar que Él nos sacie y de enfocar nuestra mente y nuestro corazón en Él. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Vayamos al Señor, platiquemos con Él, dejemos que Él sea nuestra prioridad. Por supuesto, si en realidad tenemos esa sed y esa hambre de su justicia, de su reino, ¿sabes? Ya la hicimos, como dicen los jóvenes, porque Él nos va a hacer. Dios te bendiga. Pongamos esto en práctica. Pero verte pronto. Creo en el Dios que ha creado el cielo y la tierra con tanta belleza. Tengo la plena certeza que Dios ha moldeado esta naturaleza. Creo y no me cabe duda, mi existencia es la prueba segura que existe su amor. Y esa es mi convicción. No creo en esas teorías que dicen que el mundo es un accidente.
el cielo y sus nubes hermosas, la luna y el sol, y hasta mi corazón. Solo tú eres mi Dios, solo en ti se sostiene mi fe. En mi alma la convicción, y es que tuyo es mi corazón. Y al mundo diré que tú eres mi Dios. Creo en un Dios que me ama y que todo ha entregado por darme la vida. creo que soy resultado del Dios que ha entregado su amor sin medida. Que no soy un accidente, que en mis manos, mi alma, en mi mente hay una misión que puso mi Dios. Solo tú eres mi Dios, solo en ti se sostiene mi fe. En mi alma la convicción, y es que tuyo es mi corazón. Y al mundo diré que tú eres mi Dios. Solo tú eres mi Dios, solo en ti se sostiene mi fe. En mi alma la convicción, y es que tuyo es mi corazón.